Sí, les voy a dar vía libre a la gente para que pregunte. Así que doy por abierto oficialmente el espacio de preguntas. Así que la gente que tenga preguntas, empiece ya. Martín, fíjate que donde estamos nosotros, donde está la diapo y las dos caritas, abajo voy a empezar a poner las preguntas que hagan la gente. Te va a salir, te vas a dar cuenta igual. Vamos con la primera. Sí, lo tengo acá en los comentarios, lo voy viendo. Bien, pero voy a ir marcando las preguntas ahí, mira, fíjate. La primera, ¿la termometría y la termodinámica se usa mucho en investigación? Sí, se utiliza mucho, principalmente en las leyes de la termodinámica, cuando queremos demostrar, por ejemplo, un causal de incendio, ¿sí? Muchos sabemos, por ejemplo, las leyes nos indican que un cuerpo a cierta temperatura transmite su misma temperatura y así, esas cuestiones que por ahí conocemos, la aceleración de partículas. Así que lo que es, cuando queremos fundamentar, ¿sí? Principalmente un causal probable, utilizamos mucho lo que es las leyes de la termodinámica y esas cuestiones. Es importante que se entienda que nosotros a veces indicamos un causal, ¿sí? Pero no descartamos el resto, ¿sí? Eso es algo que por ahí a veces cuesta entender, ¿no? Lo que hacemos es fijar o indicar la probabilidad de que otro haya podido pertenecer al hecho. Por ejemplo, si yo tengo un probable causal eléctrico, ¿sí? También voy a verificar los sistemas de calefacción para indicar a ver si el gas pudo haber tenido algo que ver durante el desarrollo del fuego o no, ¿sí? Y después el hecho de que yo indique causal eléctrico no significa que haya sido espontáneamente un causal eléctrico. Tengo que recolectar muestras porque sabemos que un sistema eléctrico puede ser modificado para causar un incendio, así que es necesario tomar esas muestras, sí o sí. Bien, perfecto. Vamos a la siguiente. Las leo yo, me muteo, te desmuteo, así no se escucha doble. Una consulta, algo que estuvimos viendo alrededor de toda la charla, pero está bueno que lo aclares esta última parte. ¿Se puede saber con qué elementos se inició el fuego? Fósforo, encendedor, etcétera. Generalmente, para una definición de si estamos hablando de que haya sido algún elemento transportable, que fue la fuente térmica, utilizamos la expresión llama libre, ¿sí? ¿Qué habla la llama libre? Una llama que se despliega de manera libre, que no necesitaba un fósforo, un papel encendido, un encendedor, cualquier elemento que no provenga de un origen eléctrico o sí, principalmente un origen eléctrico o algún sistema de calefacción, un calefactor, una cocina que esté encendida, lo que sea, ¿sí? Para ese tipo de situaciones solemos indicar que se trata de una llama libre. Ahora, si nosotros tenemos la probabilidad de llegar a encontrar restos, si es muy difícil por la temperatura que haya, y podemos llegar a indicar específicamente de qué se trató, cuál fue la fuente térmica. Pero hay que contar con los elementos ahí y es muy difícil, por ejemplo, encontrar restos de fósforo o un encendedor completo en la zona de origen del fuego si es que fue arrojado ahí. Perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, a la gente que pregunta de lo del certificado, fíjense arriba del chat, donde están escribiendo, hay fijado un mensaje que hay un link que lo lleva directamente a mi WhatsApp. Cualquier consulta que quieran hacer de la charla de hoy, o por el certificado, o simplemente para pedir los datos de Martín, si les quedaron dudas y demás, me pueden escribir y se los paso. Siguiente pregunta, la leo. Alejandro dice, ¿los bomberos poseen conocimientos o protocolos de protección del lugar de los hechos? La Policía Federal Argentina, la Superintendencia de Bomberos, sí cuenta con un protocolo específico en lo que es tarea de resguardo de escena del hecho. Aquí en Bariloche trabajamos mucho con los cuerpos de bomberos voluntarios, ¿sí? Y es algo en lo que estamos insistiendo muchísimo, ¿sí? Demostrar, brindar esta academia porque es necesario que ellos resguarden el lugar, explicarles lo que es cadena de custodia. Bueno, lo que pudimos hacer con el Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales, el SPLIF, ¿sí? Fue una charla que se brindó principalmente en eso. Resguardo de escena, qué tienen que hacer a la espera de que llegue el especialista por si el hecho va a ser investigado por Fiscalía. Pero en sí, aquí no contamos con un protocolo específico. Hay que empezar a armarlo y hay que empezar a divulgarlo y más esta tarea. Por eso es tan importante que participen gente de los cuerpos especiales de extinción.
¿sí? Perfecto. Vamos a la siguiente. Lucas pregunta si las fallas eléctricas son a causa de terminales flojos, tornillos mal ajustados. Las fallas eléctricas, generalmente, lo que me ha tocado a mí, ¿no? Han sido mucho por mucha negligencia, ¿sí? Faltante de elementos de seguridad como caja térmica o disyuntor, ¿sí? Sabemos que la caja térmica protege el sistema eléctrico, protege la estructura, y el disyuntor protege a los sistemas vivos, los orgánicos, ¿sí? Cambios de potencias. Muchas instalaciones precarias, ¿sí? A veces no tienen la conexión correcta hacia el pilar. Lo que yo he visto, lo que me ha tocado, va mucho a ese aspecto. Ciertas condiciones de instalación terminan generando una sobretensión, una sobreintensidad y un sobrecalentamiento del cableado y termina generando eso. Ahora nosotros tenemos, en la NFPA existen características para saber, por ejemplo, si durante el incendio fluía corriente eléctrica o no. Hay una forma de saberlo, ¿sí? Entonces eso a nosotros nos orienta muchísimo a sobre qué tenemos que prestar atención. Una vez que sabemos, ¿había corriente en la casa al momento que ocurrió el incendio? Sí, había corriente. Y bueno, entonces, o uno de los elementos de protección falló, o fue el causal del fuego. Entonces, hay muchas cuestiones para analizar. Pero sí, en la mayoría de los hechos que me ha tocado a mí, en que ha sido el causal eléctrico, ha sido más que nada por la falta de algún elemento de protección. Perfecto, bien. Graciela pregunta, casos tan frecuentes de corte de suministro de energía eléctrica y al regresar lo hace con alto voltaje. ¿Se puede determinar que no fue por mala conexión domiciliaria? Sí, sí, eso es, incluso hace poco con el colega Sobarzo Gustavo tuvimos un hecho en el que era muy probable de que el causal de fuego haya sido una sobretensión, ¿sí? Que se haya originado al tendido público. Pero bueno, estaba la discusión de que los registros no figuraban, ¿sí? Dentro del sistema de la SEP. Pero bueno, no se descarta, ¿sí? Ahora, si como para garantizar la protección de la vivienda es necesario que sí o sí tenga los elementos que se requieran, la caja térmica y el disyuntor, ¿sí? Si no cuenta con la caja térmica y hay una sobretensión proveniente al tendido público, y obviamente que no están los elementos de seguridad y pueden llegar a causar, ¿sí? El tema, pueden llegar a iniciar una combustión si los elementos no están. Ahora, si usted cuenta, por ejemplo, con todos los elementos de seguridad, acá en Bariloche exigen que el pilar cuente con caja térmica y disyuntor, y también exigen que dentro de la propiedad haya un panel en donde tenga caja térmica y disyuntor, o sea que tenemos doble protección tanto en el pilar como en la vivienda. Y es una forma de si por comprobar si fue una sobretensión, sí se puede llegar a saber. Desde el pilar ya van a haber características. Perfecto. Ahí, Rodrigo, bueno, además de todas, pero todas los mensajitos de felicitaciones y demás que hay, que son muchos, ahí Rodrigo aclara, rapidito, esto no es una pregunta, algo que aclare, que los bomberos voluntarios sí cuentan con protocolos de accionar, el Consejo Nacional de Bomberos tiene en la currícula de curso esa materia, entonces habría que ver, esta es opinión mía, de empezar a aplicar un poquito más, capaz de. A ver, abro el micrófono tuyo para que opines de eso. Sí, a ver, aquellos que pertenecen al cuerpo bombero sabemos que todo lo que es la parte de instrucción en materia de extinción de fuegos proviene de la normativa NFPA 1041, que es el instructor de fuego. La misma 1041 indica que aquellos que poseen rango de oficial tienen la atribución de poder identificar zona de origen de fuego con el fin de resguardarlo hasta que venga el especialista. Entonces, a lo que es materia nacional, y es muy probable que sí existan protocolos, pero por ejemplo acá en Bariloche nos hemos encontrado por ahí en esas cuestiones a nivel regional, ¿sí? Pero bueno, sabemos, por ejemplo, que los oficiales, aquellos que poseen oficiales, rango de oficial en los cuarteles, tienen la atribución de poder identificar zona de origen con el fin de resguardarlo hasta que venga. O sea que existen, puede que existan protocolos. Yo sé, por ejemplo, la Policía Federal porque lo vi, lo tuve, lo leí, ¿sí? Pero bueno, es muy probable. Y si lo tiene a mano y lo puede llegar a acercar, sería perfecto porque nos orientaría mucho para conformar algo acá. Perfecto. Rodrigo, arriba, escribime, mandame y yo se lo mando a él. O directamente al mail de él. Bueno,
Alejandro, que está muy activo, me gusta. Vamos a volver a poner la pregunta. ¿Cuáles son las dificultades más comunes al momento de investigar un incendio? ¿Influye mucho la contaminación de los bomberos? No, no lo mencionamos como contaminación, sino que lo mencionamos como tareas de extinción. No hablamos de contaminación porque creo que ya lo dijimos que son tareas prioritarias a la investigación judicial. Lo que dificulta muchísimo, ¿sí? Y en mi experiencia, es por ahí la no coordinación con que el hecho se investigue de manera inmediata a cuando se extinguió. A veces me ha tocado tener que ir 2 o 3 veces, 4 meses con diferencia a un incendio, cuando llego ya está todo reparado. Y depende muchísimo de la fotografía o lo que hayan hecho los operadores de campo en primera instancia, si es que fueron. Así que en mi experiencia lo que más dificulta es el tiempo en que se mandan a investigar los hechos, a diferencia de lo que hayan hecho los bomberos. Como ya dije, parte de nuestra instrucción fue conocer de manera básica las tareas de extinción, entonces nosotros podemos diferenciar qué fue lo que hicieron bomberos y qué fue lo que causó el fuego. Pero no es tanto el trabajo, sino que hay otras cuestiones lo que dificulta mucho. Excelente. Bueno, Nati, creo que te está intentando asesorar gratis acá la señorita, pero bueno, ahí la vamos a ayudar. Se me prendió fuego el aire acondicionado. Tengo que justificar que fue debido a la baja tensión. Bomberos y 3 técnicos coinciden que fue por eso. ¿Cómo lo defiendo? Y ahí yo creo que ya hay más una cuestión civil, ¿no? Si me acompañan ahí. Si ella consigue un técnico que pueda elaborar un informe en que indicara de que el artefacto sufrió el desperfecto por una sobretensión proveniente de la red, y ahí ya es más defendible, ¿sí? Ahora, el tema de los alumbrados públicos. Generalmente las organizaciones que están a cargo de la distribución tienen ellos una forma de registrar si es que hubo una sobretensión en tal sector o no, ¿sí? Habría que ver la forma de recuperar ese tipo de información. Creería yo que son públicos, así que habría forma de identificar, saber si es que tal día se registró o no. Ahora, muchas veces a mí me gustaba hacer la expresión o tirar el ejemplo o dar el ejemplo del descarte, ¿no? Yo ya descarté de que fue el suministro de gas, fue el causal o tuvo inferencia en el hecho. En los incendios forestales, por ejemplo, trabajamos mucho con las condiciones climáticas. A veces tenemos que ir a la fecha en la que los brigadistas empezaron las tareas de extinción, saber cuál era la presión atmosférica, saber si en esa fecha se registraron tormentas eléctricas o no. Empezar a descartar elementos, probabilidades, ¿no? Y una vez que descartamos la mayoría, ¿sí? Ya nos abocamos a una hipótesis final. En este caso, si existe la posibilidad de que un técnico pueda indicar de que las características del fallo o las características del daño son provenientes por una sobretensión, y sería la mejor forma de defenderlo. Excelente. Y vamos a dejar la última preguntita. ¿Una explosión por gas acumulado genera incendio en todo el ambiente o solo hay una onda expansiva sin que necesariamente el fuego se esparza? Esa es una excelente pregunta. ¿Por qué? Porque si se produce llamarada o llama durante la explosión, quiere decir que hubo mucho gas acumulado. O sea que estuvo cerca del rango del límite superior de explosividad o límite superior de inflamabilidad. Si no, generalmente se produce únicamente onda expansiva. Si se produce llamarada, y porque quiere decir que hubo muchísimo gas, más del volumen necesario para que se produzca la deflagración. Por ejemplo, en una habitación, el metano, el gas metano, que es el proveniente, el mayor componente del gas natural, solo necesita entre un 5% y un 15% de volumen, ocupar ese volumen de excitación. Si tenemos la habitación un 100%, el gas metano solo necesita entre un 5 y un 15% para producir la explosión. Ya si produce, aparte de explosión, llama, quiere decir que estuvo muy por arriba de ese 15%, ¿sí? Ahora, lo que es importante en los casos de explosiones, el perito tiene que identificar si fue primero el incendio y después la explosión, o fue primero la explosión y después el incendio. Hay características para saberlo, ¿no? Pero es una pregunta muy interesante. Si hubo llamarada es porque hubo mucho gas acumulado. Ahí aporta algo la colega tuya, Silvana Pietrantuono. Ahí dice, César, dice, si es gas natural es poco probable que se acumule porque es muy liviano. Si es gas envasado, al ser más pesado que el aire, se acumula y es mucho más peligroso.
Bien, genial. Ya te desmuteo para que te despidas. Dame un segundo que vamos a mostrar algo. Ese es tu certificado. Dame un segundo que vamos a sacar la preguntita, a ver si se ve todo bien. Ese es tu certificado de ponencia, después por WhatsApp te lo voy a pasar. Antes que te despida, quiero agradecerte, charla impresionante, lo disfruté muchísimo. La verdad que todo lo que viene de Río Negro a mí me gusta, son increíbles, felicito por el trabajo que hacen, ojalá todos copien o traten de imitar al menos la forma de trabajar de la provincia de Río Negro, que es una de las provincias que yo considero más capacitadas en casi todo lo que respecta a las ciencias forenses, incluido también lo que son siniestros ígneos. A ver que después de esta charlita empecemos a tratar de sumarlo a la criminalística. Así que, Martín, muchísimas gracias y eternamente agradecido. Bueno, no, muchísimas gracias a todos ustedes por haberme escuchado, por haberme invitado, predispuesto cuando necesiten, y en lo que necesiten en materia de incendios. Un gran abrazo a Silvana, que sabía que iba a estar escuchando, así que ella es excelente, está pronto a prepararse una capacitación con ella. Y bueno, un gran abrazo a todos los que me han apoyado siempre y bueno, los colegas que han divulgado esto, como la ayudante Castro y la sargento primero Aguiar. Mil gracias. Excelente. Un abrazo, Martín, y hasta una próxima. Adiós.